me ayudes, oh Dios Todopoderoso, a poder exponer esta lección en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Te doy infinitas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Entonces vamos a iniciar con nuestra lección número 15, los beneficios de la resurrección. Vayamos pues a lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos entonces aquí nuestra introducción de nuestro leccionario. Nos dice que la resurrección de Cristo es un acontecimiento que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, no solamente por los apóstoles, sino también cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, en esta misma carta del apóstol Pablo, en este mismo capítulo, en los versículos 3 al 9, nos dice claramente, ¿verdad?, que pues quienes vieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, después de su muerte, en su resurrección, pues fueron sus apóstoles, dice la palabra del Señor. Y aparte hubieron 500 personas más que le vieron. Y después dice que al apóstol Pablo, a él también, ¿verdad?, se le apareció el Señor. Entonces vemos que hay evidencias de su resurrección. Hay personas que dieron testimonio de su resurrección. Entonces dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento se nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del Cristo, cómo iba a venir a hacer su llegada a este mundo, a esta tierra, y cómo iba a ser maltratado, cómo iba a morir. Pero vemos que también nuestro Señor Jesucristo no se quedó ahí en esa tumba, sino que resucitó. Y vemos que muchos ateos, mucha gente agnóstica, dice que dan por hecho de que la muerte es el fin de todas las cosas, ¿sí? Que la vida después de la muerte es una ilusión. O sea que esta gente atea, esta gente agnóstica, no cree realmente que hay vida después de la muerte. Para ellos la vida después de la muerte es una ilusión. O sea, una imaginación, algo irreal. Y por supuesto que la Biblia, ¿verdad?, nos dice todo lo contrario. Nos habla todo lo contrario. Entonces, cuando vamos nosotros aquí en la palabra del Señor, ¿verdad?, que hemos leído 1 Corintios, ahí nos dice, ¿dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí, amados hermanos, dice que el aguijón, vamos a hablar acerca del aguijón, primer punto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice que es un órgano punzante, ¿sí?, generalmente con veneno, y el veneno se encuentra, ¿verdad?, en el abdomen de algunos animalitos arácnidos, ¿verdad?, las arañas, los alacranes. Entonces, hay algunos insectos que también traen este aguijón, como las abejas, las avispas y animalitos que vuelan, que tienen ese aguijón, que son una forma de defensa para ellos mismos. Entonces también hay otros animalitos, ¿verdad?, que es muy diferente, se defienden con los dientes, clavándolos, ¿verdad?, haciendo fuerza de las mandíbulas, y entonces cuando sus dientes son penetrados en la piel
sea del hombre o del animalito, pues reciben ese veneno. Pero aquí el principal tipo de aguijón dice que es un órgano afilado de ataque, especialmente cuando está conectado con una glándula de veneno. En este caso viene a ser como las avispas, las abejas, ¿verdad? A los alacranes, las arañas, y adaptado para infligir heridas pinchando, y estas heridas, por supuesto, que causan dolor. No sé cuántos de ustedes han recibido algún, ¿verdad? Algún piquete de avispa, ¿verdad? Que han clavado su aguijón. Yo me recuerdo hace tiempo estaba yo en el trabajo y en esos tiempos de verano andaba yo trabajando y una avispa picó mi espalda y sentí cuando ¿verdad? El aguijón penetró en mi piel y después, ¿qué produjo ese aguijón? Pues produjo un dolor fuerte como una quemazón en la espalda y después vinieron otros efectos, no solamente el dolor, sino ni el ardor, sino que también una inflamación en mi piel. Esto fue lo que produjo el aguijón de una avispa en mí. Pero no, esto no es así con el aguijón de la muerte. Esto es totalmente diferente. Entonces quería yo también exponer con ustedes algo, ¿verdad? De una historia para más o menos entender y comprender acerca lo de este versículo que nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Les voy a narrar una historia de un autor que es un pastor, ¿verdad? De la iglesia bautista, un pastor de aquí de Estados Unidos que se llama John Piper. Y él escribió una historia tratando de, ¿verdad? De poder entender más acerca de esto del aguijón. Entonces narra una historia de que hubo un encuentro entre la muerte y un hombre, dice, pongámosle Víctor, ¿verdad? Este hombre, pongámosles de nombre Víctor. Entonces, Víctor tuvo un encuentro con la muerte. Entonces, en este encuentro estaba Víctor frente a la muerte. Y Víctor le hizo una pregunta a la muerte y le dijo, Víctor le dice a la muerte, muerte, dime, ¿cuál es tu aguijón? No le preguntó dónde, sino primero dijo este hombre Víctor a la muerte, ¿cuál es tu aguijón? Y la muerte le contestó a Víctor, bueno, mi aguijón es que tú eres un pecador. Y entre más pecas, más pico. Si no tuvieras pecado, yo no tuviera aguijón. Pero el primer hombre creado por Dios fue quien abrió la puerta para yo tener aguijón. Y continuó la muerte hablando a Víctor. Dice, mi aguijón no es una picadura ordinaria como la del alacrán, como la de la abeja, como la de la avispa. No, mi picadura no es como esos animalitos que solamente producen ardor o un malestar físico temporal y es sanado. Mi aguijón arde para siempre y nunca cura. O sea que el aguijón de la muerte es el pecado, indudablemente. Entonces este hombre respondió a la muerte y le dijo, yo sé que tú tienes un aguijón porque yo soy pecador y sé que mi pecado es en contra del creador del universo, contra el reino del Dios Todopoderoso. Entonces la muerte le respondió a Víctor, ¿sabes que la ley de Dios es el poder de mi aguijón? Y la ley de Dios dice, tu rebelión, tu desobediencia,
tu indiferencia hacia Dios. Tu pecado merece ardores eternos, según Isaías capítulo 33, verso 14. El poder de mi aguijón no es la voz de tu conciencia, sino la voz de Dios. Y continuó esta conversación entre Víctor y la muerte, ¿verdad? Entonces ahora el hombre respondió, yo sé que la voz de mi conciencia me lleva a la voz de Dios. Y yo sé que el poder de tu aguijón no soy yo. El poder de tu aguijón no es mi conciencia. El poder de tu aguijón no eres tú. No son tus amenazas. Yo sé que tu aguijón, ¿verdad? El poder de tu aguijón es la inquebrantable ley de Dios. Después de esto el hombre, ¿verdad? Quedó en silencio. La muerte quedó en silencio. Y el hombre quiso volver ahora a hacer otra pregunta. Dice, bueno, ahora que ya sé cuál es tu aguijón, que es el pecado, ¿verdad? Y el poder de su aguijón es la ley inquebrantable de Dios. Ahora el hombre hace una segunda pregunta. ¿Dónde está tu aguijón? Que esta misma pregunta es la que hace aquí, ¿verdad? El versículo 55 del capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta misma pregunta, Víctor se la preguntó a la muerte. Y entonces la muerte respondió, mi aguijón está en la corte de tu corazón, en la que te quema de culpa. Mi aguijón está en los cielos, en la que arde de condenación. Mi aguijón está en tu conciencia como un abogado acusador que presenta su infalible caso en tu contra y hace que tu corazón tiemble de culpa. La muerte le vuelve a decir, ¿verdad? Nuevamente continúa hablando con Víctor. Tú puedes ver que en los cielos Satanás tiene todos tus pecados escritos en sus manos, en tanto se presenta ante el juez y su caso en contra tuya no tiene fallas. La muerte le dice nuevamente a Víctor, tú estás condenado, allí está mi aguijón, en tu corazón matándote con culpa y temor, y también mi aguijón está en los cielos condenándote en la corte de Dios. Y entonces el hombre respondió, no muerte, allí no está tu aguijón. Mi vida de pecado no está en mi corazón, ni en los cielos. Estás muy equivocada. Te voy a decir algo, muerte. Una vez Jesucristo vino a mí, Jesucristo me dijo que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero que Jesús me estaba dando el don de creer en Él, y al creer en Él yo iba a tener una vida que nunca iba a acabar. Continuó Víctor hablándole a la muerte. Jesús me dijo que si yo confiaba en Él y me sujetaba a Él y creía en Él, y si creía yo en Él todo lo que Él hizo hace cerca de 2000 años por mí, yo sería salvo. Jesús me dijo que Él había cancelado mi deuda por el pecado. Entonces la muerte trataba de verse serena, trataba de mantener su fanfarronería, pero ahora el temor en su rostro era inconfundible. Cuando la muerte escuchó las palabras de Víctor, quedó, como dicen, la misma muerte, ¿verdad? Con un rostro cabizbajo. Y entonces el hombre miró a la muerte con una serena confianza y dijo, que le dijo al Señor Jesús que ya él había pagado su deuda, que ya su deuda había sido cancelado.
Y entonces el hombre que le dice a Jesús, tú obedeciste a tu Padre en los cielos y viniste a la cruz. Y allí extendiste tus manos y Dios abrió el registro de mi deuda, el récord de todos mis pecados, y puso la punta del clavo contra él y la atravesó por mi récord y por tu mano y por la madera y clavó mis pecados en tu cruz. Víctor hizo una pausa y la muerte estaba atenta a lo que Víctor decía. Después de esa pausa, Víctor continuó su conversación con la muerte. Y Jesús me miró con una sonrisa más profunda que he visto y dijo, ¿sabes qué pasó después? Entonces Víctor le comentó a Jesús, por favor dime qué pasó después. Jesús me dijo que él desarmó los principados y potestades al diablo y todos sus espíritus de maldad los desarmé y los puse en vergüenza pública y triunfé sobre ellos con mi muerte. Jesús me preguntó, ¿sabes cómo desarmé al diablo cuando morí por ti? El hombre respondió, no sé. Le dijo a Jesús, por favor dime cómo lo hiciste. Y entonces Jesús le respondió, cuando morí en tu lugar, sufrí tu castigo y cancelé tus pecados. Arranqué de la mano de Satanás la única arma con la que podía destruirte. Y esa arma que Satanás tenía en su mano era el récord de tu deuda, tus pecados. Eso era lo que te iba a condenar. Pero ahora tu deuda está pagada, tu pecado está perdonado, nunca más será tomado en tu contra. Tan cierto como mi sangre es infinitamente preciosa, tu pecado es infinitamente cancelado y Satanás nunca podrás usarlo en tu contra. Y el hombre continuó diciéndole a la muerte, ¿y sabes qué más me dijo Jesús? Y la muerte quedó en silencio. Pero Víctor continuó hablando a la muerte. La muerte no se movió ni dijo una sola palabra. Y Víctor dijo, Jesús me dijo, así que ya sabes cómo enfrentar a la muerte cuando venga ella hacia ti. Así que muerte, ahora has venido y te he preguntado dónde está tu aguijón y me has respondido con horribles mentiras. Me has dicho que tu aguijón está en mi conciencia, haciendo que mi corazón gima de culpa. Has dicho que tu aguijón está en la mano de Satanás en el cielo, condenándome ante Dios. Muerte, eres mentirosa como tu padre. Tu aguijón está clavado en la cruz de Jesús. Muerte, ¿tú sabes lo que le pasa a una abeja cuando pierde su aguijón? Y el hombre mismo le dijo, la abeja muere. Muerte, has perdido tu aguijón, estás muriendo y yo voy hacia la vida y no será dentro de mucho que estaré plenamente vivo y mi cuerpo será levantado de la tierra y tu muerte ya no serás más. La muerte no dijo nada y se fue. Mire qué bonita anécdota, amados hermanos, para nosotros poder entender un poquito más este versículo 55. Vemos que el aguijón de la muerte era nuestro pecado, amado hermano. Y ese aguijón, aún en la actualidad, está, ¿verdad? Está causando mucho dolor. Ese aguijón, amados hermanos, está causando aún mucho dolor a la humanidad. Está causando dolor a la humanidad que no conoce a Cristo. Está causando mucho dolor, mucho ardor en sus corazones
a las personas que no tienen a Cristo. Pero ya usted y yo que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ese aguijón ya no va a causar ni debe de causar dolor alguno en nuestras vidas, porque ese aguijón ya fue clavado allí en la cruz del Calvario. Ese aguijón ya no tiene potestad sobre nuestras vidas para traernos dolor, no, porque ya el Señor Jesucristo pagó nuestras deudas. El enemigo, hermanos, siempre va a venir, va a traer y va a mandar dardos a nuestra mente, ¿verdad? Y muchas de las veces manda dardos a nuestra mente para recordar nuestro pasado. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, recordar nuestro pasado y que la paga de nuestro pecado es la condenación eterna, pero sabemos que en Cristo Jesús no hay más condenación para los que estamos en Cristo, sino para los que estamos en Cristo ahora hay vida y vida eterna y vida en abundancia. Entonces, este aguijón, ¿verdad? El aguijón del enemigo es el que ha causado mucho dolor en el corazón de las personas que no tienen a Cristo. Pero el enemigo también es astuto, porque a veces trae malos pensamientos de tu vida pasada. Entonces, esos pensamientos de tu vida pasada hace que tú nos madures en las cosas del Señor, hace que tu fe mengüe. Y aquí debe de ser todo lo contrario. Si ya Cristo pagó tu deuda, es tiempo de que nuestra fe se fortalezca más en el Señor, nuestra fe se afiance más en el Señor, amados hermanos. El enemigo siempre va a meter dardos en tu mente. Tú eras esto, tú hacías aquí, tú hacías allá. O tal vez tuviste algún error el día de ayer y el enemigo te lo está sacando. Pero si tú vienes a Cristo y le pides perdón, y cuando el enemigo nuevamente te quiera mandar ese dardo, tú decirle, ¿sabes qué? El Señor Jesús ya pagó mi deuda. Él ya me perdonó. Qué lindo, amados hermanos, cuando nosotros sabemos que ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Claro es la palabra del Señor, el libro de Isaías y en el libro del profeta Oseas, donde claro el Señor dice en su palabra que Él va a destruir la muerte. Él va a acabar con la muerte. Ya la muerte no va a poder tener más potestad sobre nosotros, amados hermanos. Él no va a poder tener más potestad sobre nosotros. Pero entonces ahora cambiando, ¿verdad? A otro pasaje bíblico, vamos a ir a San Juan, capítulo 20, versículos 11 en adelante. San Juan, capítulo 20, versículos 11 en adelante. Gloria al Señor. Dice el versículo 11 al 13. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aquí vemos que la tristeza y la soledad que deja la muerte. Mire la tristeza y la soledad que deja la muerte. Aquí entramos, hermanos, ¿verdad? A un relato que nos habla aquí en el libro del evangelista Juan sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que la muerte puede dejar pérdidas emocionales, tales como tristeza y depresión. Y también
dice que luego los acontecimientos trágicos llegan sentimientos de confusión, sentimientos de ira, sentimientos de miedo, sentimientos de frustración, sentimientos de tristeza en este duelo emocional. Y no es para menos, amados hermanos. Mire y miremos los tiempos actuales, esta situación que se ha venido dando, donde muchas familias han perdido a sus seres más queridos. ¿Y qué es lo que ha producido dolor? ¿Qué ha producido angustia? ¿Sí? Esto, como dicen, esto es lo que ha dejado, esto es lo que produce el aguijón de la muerte, dolor, tristeza, angustia. Y esto es lo que estaba pasando con esta mujer, María, ¿sí? Había dolor en su corazón, había tristeza. Experimentar el duelo emocional por la muerte de un ser querido o de una partida no deseada es sobre todo sentir de un modo profundo la tristeza. Y vemos que esta es la escena que presentan también los discípulos y las mujeres que seguían a Jesús, ya que Jesús era el todo para ellos. Ellos habían dejado todo por seguir a su maestro y ahora el maestro les abandona. Ahora el maestro, ¿verdad? Pues ellos vieron su muerte, su crucifixión. Ellos mismos vieron al maestro ser sepultado. Entonces, cuando esta mujer va al tercer día a ver la sepultura de donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo, dice que pasajes, textos anteriores, dice que esta mujer vio que estaba vacío ese lugar. Esta mujer había ido desde madrugada, todavía ni amanecía, y fue y vio la tumba del maestro que estaba vacía. Y dice la palabra del Señor que esta mujer corrió y le dio la noticia a Pedro, a los discípulos. Y ellos vinieron y se cercioraron que realmente la tumba estaba vacía. Y entonces nuevamente esta mujer, ¿verdad? Ahí estuvo y se mantuvo llorando porque quería saber dónde habían puesto al maestro. Pero dice que cuando esta mujer vio la tumba que estaba vacía, se le aparecieron dos ángeles a María. Un ángel parado a la cabecera, ¿verdad? De la tumba del maestro, y otro ángel parado a los pies de la tumba donde había estado el maestro. Y entonces, al no ver la mujer, ¿verdad? María, el cuerpo de Jesús, pues entró en ella dolor, ¿sí? Entró en ella tristeza. Y le preguntaron, ¿por qué lloras? Y ella contestó, pues no es para menos, ¿verdad? Dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esta mujer no solamente está triste y angustiada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino está afligida porque ahora no sabe dónde está su cuerpo. Entonces, aquello causa un dolor más profundo en esta mujer. Entonces, en la forma que esta mujer expresa, dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y esta forma que expresó esta mujer, esta frase, se han llevado a mi Señor, es un determinante posesivo de primera persona del singular. Dice que indica que el nombre al que acompaña pertenece y se relaciona y está asociado, y eso era Jesús. Para ello Jesús era el todo. Por eso dice mi Señor, porque para ella el Señor Jesús era todo. Entonces, al morir Jesús, sintió que todo había terminado para ella. Muchas de las veces cuando los hijos ven morir a sus padres, los hijos, ¿verdad? Viene ese dolor, esa angustia, ¿sí? Viene esa decadencia de ánimo, porque el ser que ellos más amaban se les ha ido.
Y así estaba esta mujer, así estaba María, ¿sí? Se le había ido la persona que ella amaba mucho, que era nuestro Señor Jesucristo. Y es natural que las personas experimenten tristeza, que experimenten dolor y enojo, ¿sí? Porque son periodos de llanto y de un humor depresivo y después de la muerte, por supuesto, de un ser querido. Y así está el hombre y la mujer cuando no tienen a Cristo sin vida, nada tiene sentido. Siempre está angustiado porque eso es lo que deja el aguijón del pecado, deja tristeza. Las personas que no tienen a Cristo sufren este dolor y esto es ese aguijón del pecado. ¿Qué es lo que deja el aguijón del pecado? Tristeza, deja dolor. Pero nosotros como creyentes ya sabemos dónde está ese aguijón. Vayamos entonces a los versículos 14 al 16. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Sí, estamos en el versículo 15. Ella pensando que era el hortelano, o sea que alguien que cuidaba la huerta, le dijo, Señor, si tú no lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Vemos algunas veces cuando las personas pasan por este proceso tan angustioso, hablan por hablar, pero no están pensando en lo que dicen. Miran por mirar, pero su mirada está perdida. Solamente están pensando en el ser querido que les fue y no lo van, que se les fue y no lo van a volver a ver. Así muchas de las veces pasa con nosotros cuando pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Aquí vemos que Jesús le está hablando a María. Jesús está al lado de María. Y así nosotros, en el dolor, en la angustia, en la aflicción, Jesús está a nuestro lado, Jesús está con nosotros, pero muchas de las veces el dolor y la angustia nos hace perder la mirada en Cristo. Entonces, en vez de venir a Cristo, acudimos, ¿verdad? Elegimos otros caminos. Andamos confundidos, perdemos la visión, perdemos la perspectiva, no sabemos cómo dirigir, qué camino tomar. Tomamos muchas de las veces decisiones apresuradas en los momentos, ¿verdad? Difíciles, tomamos decisiones erradas. Entonces, aquí vemos que esta mujer, ¿verdad? Ahora su dolor es cambiado en gozo. Qué lindo. Qué lindo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ahora, aquí en el versículo 16 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, y le dijo, Rabione, que quiere decir maestro. María no reconoció a Jesús. Recuerde, estamos hablando del tercer día, el día de la resurrección. Ella lo vio, como dice, 2 días antes, 3 días antes. Ella vio al maestro, su rostro desfigurado, ¿sí? Prácticamente, hermano, ensangretado. Ese rostro, ¿verdad? Totalmente hinchado. Cuando María ve a Jesús, no le reconoció. No le reconoció. María tal vez cuando llegó a la tumba, ella pensaba ver al maestro, ¿verdad? Embalsamado,
Por supuesto, ella sabía que su rostro había sido desfigurado. Entonces, cuando se le apareció a Jesús, pues de momento no pensó que era él, porque recordemos que ahora Jesús ya está con un cuerpo glorificado, con un rostro totalmente diferente. Ya no era ese mismo rostro con el que fue abofeteado. Ya no fue ese mismo rostro al cual escupieron. Ya no era ese mismo rostro el cual estaba lleno de sangre. Ya no era ese mismo rostro que llevó esa corona de espinas. No, ya no era ese mismo rostro. La última vez que María vio a Jesús, vio con un rostro de dolor a Jesús, con ese dolor, ¿sí? Llevando mi pecado, llevando el pecado suyo sobre él. Entonces ahora María, por eso no reconoció a Jesús. Pero cuando le puso más atención, cuando su mirada, ¿verdad?, se mantuvo más, ¿verdad?, más puesta en Jesús, y sobre todo que Jesús la llamó por su nombre, le dijo María. Entonces, cuando ella escuchó el nombre, ¿verdad?, de ella, saliendo de los labios de ese maestro, le reconoció y le dijo, maestro. Oiga, el corazón de María yo creo que se llenó de gozo, de alegría, amados hermanos. ¿Qué corazón no se va a llenar de gozo y alegría? Imagínense nosotros como humanos, ¿verdad? Si vemos alguna persona, ¿verdad? En mi caso, una vez un familiar mío tuvo un accidente, su cara quedó totalmente desfigurada. Él tuvo que, ¿verdad?, someterse a varias cirugías. Su rostro quedó muy bien, excelente, aunque ya no con la misma fisonomía, pero su rostro quedó excelente. Y sus padres se llenaron de alegría y de gozo al ver que el hijo, ¿verdad?, que había tenido un accidente, que su rostro había sido desfigurado y que después de varias intervenciones quirúrgicas, ahora ese rostro había sido, ¿qué?, cambiado y mejorado. Sí, lo que hizo la ciencia en él mejoró el rostro. Sus padres estaban contentos. Ahora me imagino ¿verdad?, el rostro de esta mujer contenta, emocionada cuando vio al divino maestro, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos continuando. En el versículo, vamos a ver ahora el versículo 17 y 18. Vamos a ver lo que nos dice. San Juan capítulo 20, versículos 17 y 18. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Miren, hermanos, ¿verdad? El corazón de esta mujer se alegró totalmente. El corazón de esta mujer se llenó de gozo, se llenó de gozo. Y entonces no es para menos. El Señor Jesús le dice, ve, ¿verdad?, a dar las buenas nuevas a los discípulos y diles que me has visto, ¿sí? Y María Magdalena corrió y dio el mensaje a los discípulos. María Magdalena corrió sin vacilar a obedecer el mandato del Señor Jesús. Y vemos que ya ella había sido transformada con la presencia de su maestro. Y ahora en su mente está a cumplir la labor que él le encomendó de dar las buenas nuevas noticias. Nuevas noticias porque Jesús estaba muerto, pero ahora estaba vivo. Y él vive y reina
para siempre. Gloria al Señor. Y así debemos de nosotros tomar esa acción, la misma acción que tomó María, ¿verdad? De anunciar la resurrección de Cristo. Nosotros también debemos de anunciar la resurrección de Cristo a todos aquellos que no conocen del Señor. Vemos que mucha gente no ha escuchado de Cristo, no ha escuchado del Evangelio, nunca han escuchado acerca de la resurrección de Cristo. Es más, ni siquiera creen, ni han sabido que Jesús ha existido. Hay muchos lugares que no conocen de Cristo. Y entonces debemos, hermanos, tomar la actitud que María tomó, llevar las buenas nuevas que Jesús resucitó. Y si Él vive, dice el apóstol Pedro, nuestra esperanza también vive. ¿Sí? Nuestra esperanza no es una esperanza hueca, sino es una esperanza viva, no es una esperanza muerta o ilusionaria, sino es una esperanza viva y real. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos y reinaremos con Él eternamente y para siempre. Continuamos entonces los versículos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere y los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Gloria al Señor. Entonces aquí vamos a ver la vida abundante de Cristo. Estas son las buenas noticias de la resurrección, amados hermanos. Las buenas noticias de la resurrección es de que Cristo vive. María vio al Maestro resucitar y llevó las buenas nuevas de lo que ella había visto a los discípulos. Después ahora Jesús se les aparece a sus discípulos. Los discípulos estaban encerraditos, atemorizados, con miedo de qué hacer, perseguidos por los judíos. Los judíos, muchos judíos, no generalizo todos, pero muchos judíos estaban persiguiendo a los discípulos. Muchos judíos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús. Muchos judíos no creyeron, ¿verdad?, en Jesús como el Mesías. Recordemos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, los judíos estaban esperando a un libertador, pero no de la manera que Jesús vino, ¿sí? Ellos estaban esperando un libertador político que los liberara de la opresión del Imperio Romano. Entonces vemos que cuando Jesús anduvo en la tierra predicando, recordemos la alimentación, que él alimentó a 5,000, después alimentó a 4,000, con unos pocos peces y unos pocos panes. Entonces, cuando esa gente se vio ser alimentada por el Maestro, vio que el Maestro los sanaba, los curaba, los ciegos veían, los sordos oían, aquellos que estaban poseídos por el enemigo eran liberados, pues tuvo muchos seguidores nuestro Señor Jesús. Ellos, los judíos, pensaron, este hombre es el que estábamos esperando, este hombre es el que necesitamos, realmente este es el hombre que esperamos para que nos liberte de la opresión del Imperio Romano. Pero ellos estaban equivocados. Jesús vino para libertar no solamente a los judíos, sino la humanidad, para libertarnos de la opresión del enemigo, ¿sí?
para librarnos de la esclavitud del pecado, no de la opresión del imperio romano, no, sino a libertar nuestras, ¿verdad? Nuestras vidas del pecado. Entonces, vemos que aquí Cristo sufrió tanto en la cruz del Calvario que Él llevó nuestros pecados y sufrimientos. Y Él prefirió, amados hermanos, sufrir por nosotros para que nosotros tuviéramos paz. Estos discípulos estaban atemorizados y llegando la noche del tercer día, el día de la resurrección, Jesús llegó a donde ellos estaban y les dijo a ellos, paz a vosotros. Es que, amado hermano, en la vida del hombre nunca va a haber paz si la paz de Cristo no está en el corazón del hombre. El hombre sin Cristo no tiene paz. ¿Cómo estaba el ánimo de estos hombres? Atemorizados. ¿Cómo estaban los discípulos? Con miedo. ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes. Porque así la gente está sin Cristo, triste, atemorizada. Pero mire, el panorama cambió, amados hermanos. Esa atmósfera de ánimo cambió totalmente. ¿Por qué? Porque llegó el Maestro. ¿Qué trajo a la vida de sus discípulos? Paz. Le dijo, paz a vosotros. Y entonces, ¿cómo se sintieron esos discípulos? Contentos, gozosos, alegres, ¿sí? Y dice más adelante, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto es lo que tiene que causar en nuestras vidas, ¿verdad? La resurrección de Cristo debe de causar ¿qué? Regocijo en nuestras vidas, amados hermanos, porque Él resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano estamos creyendo la palabra del Señor. Pero como dice Pablo, como Cristo resucitó, nosotros viviremos eternamente y para siempre. Como Cristo resucitó, nosotros también seremos, ¿verdad? Dice que estaremos con el Señor y recibiremos o tendremos un cuerpo glorificado. Ya no este cuerpo corruptible, sino un cuerpo incorruptible. Aquí mismo, en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 15, donde leímos al principio, todo ese capítulo también nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que estos discípulos se regocijaron a ver al Maestro. El divino Maestro se presentó entre ellos y les mostró sus manos y les dijo, miren, aquí están las marcas donde fueron puestos los clavos. Miren, aquí en el costado, aquí traigo la herida donde fue metida esa lanza, ¿verdad? Donde salió agua con sangre. Sí, amados hermanos, se tuvo que mostrar el Maestro de esa manera a sus discípulos. Y qué gran gozo, qué gran alegría hubo en estos discípulos. Mire los beneficios de la resurrección. Los beneficios de la resurrección es que trae gozo a nuestra vida, como ese gozo que se produjo en María Magdalena. Trae paz a nuestra vida, como esa paz que hubo en los discípulos en esos momentos de dolor, de aflicción. Hubo paz en la vida de estos discípulos. Esto es lo que produce la verdadera resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. San Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra del Señor, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí vemos que San Juan capítulo 10, versículo 10, dice que a lo que viene Satanás, totalmente a destruir. Todo lo contrario a lo que Jesús ha venido, para que usted y yo tengamos vida, ¿sí? Y para que la tengamos en un corto tiempo, no, para que la tengamos en abundancia. Qué lindo es esto. Y esto es uno de los beneficios de la resurrección, que Jesús dio vida para nosotros, que Jesús nos ha dado una abundante vida. Y un corazón que tiene a Cristo vive alegre, se le ve que tiene vida porque Él es la vida. Gloria al Señor. Entonces, volviendo al tema de nuestra enseñanza, los beneficios de la resurrección de Cristo. 3 beneficios importantes. La resurrección produjo gozo en María Magdalena. La resurrección trajo paz a la vida de los discípulos. Y ahora Jesús está diciendo que a través de su resurrección ahora tenemos vida y vida en abundancia. Él es la resurrección y la vida. Recordemos ahí también en el Evangelio según San Juan, cuando Lázaro cayó muerto, ¿verdad? Murió y fue sepultado. Después de 4 días ya de estar ahí en la tumba, Jesús llegó, ¿verdad? Y les dijo que, ¿verdad? La gente que él estaba durmiendo, ¿sí? Y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. No es que esté muerto, Lázaro está durmiendo. Entonces, ¿qué trae beneficios la resurrección? Vida eterna, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que Jesús fue a preparar lugar, ¿verdad? Lugar para usted y para mí en las moradas que el Padre Celestial ya ha preparado. O sea que esas moradas ya están de tiempo atrás, ¿sí? Y Jesús fue a preparar un lugar en esas moradas ya hechas por Dios mismo. Y ahí esas moradas las vamos a ocupar usted y las voy a ocupar yo. Ahí habitaremos. Mire qué gozo y qué alegría, amados hermanos, de estar con Cristo. Estaremos con Cristo eternamente y para siempre. Ahora ese aguijón, que es el pecado, ya no más reina sobre nosotros, ya no más estará sobre nosotros, ya, ¿verdad? Esa muerte ya no tiene victoria, ¿sí? Ya la muerte no tiene potestad sobre nuestras vidas, no. Si la muerte viene, no es que ya se haya apoderado de nosotros, no. Simplemente dormiremos, ¿sí? Simplemente dormiremos. Si el Señor aún no ha venido y nosotros, en pocas palabras, entregamos el paquete, no se preocupe. No, amado hermano. Nosotros únicamente estaremos reposando, durmiendo por un corto tiempo. La muerte no tiene ya más potestad y autoridad sobre nosotros como hijos de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está ese aguijón que causa dolor? ¿Dónde está ese aguijón que causa ardor? ¿Dónde está ese aguijón que quema? Allá clavado en la cruz del Calvario. Ese aguijón ya no tiene más. ¿Por qué traer dolor a su vida? No, porque ahora somos nosotros hijos del Dios Altísimo, en Cristo Jesús. La muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Porque si Cristo venció, nosotros en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8, somos más que vencedores
en Cristo Jesús. Su resurrección ha traído la victoria. Él venció la muerte. Cristo Jesús venció la muerte. Y nosotros en Cristo Jesús también la hemos vencido. Termino con este resumen. La resurrección de Cristo fue un magno evento que cambió todas las esferas del hombre. Ya el hombre que tiene a Cristo en su corazón, que le ha aceptado como su Salvador personal, no tiene que temerle a la muerte. El creyente ya no tiene que estar triste. No tiene por qué estar en soledad, porque ya Jesús resucitó. No debemos de estar como María, como los discípulos, tristes, acongojados, desanimados. No. Tenemos que estar gozosos. Él es nuestra paz. Él es quien transforma las vidas. Es Jesús. Jesús nos ha dado la victoria contra Satanás y nos levantará de entre los muertos. No hay duda alguna. ¿Sí? Porque a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, que ya la muerte no va a tener autoridad sobre uno. Jesús es la garantía de nuestra resurrección futura. Ahora nos toca a nosotros dar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Como el apóstol Pablo dice en Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 6. Gloria al Señor, amados hermanos. Y con esto, ¿verdad? Concluimos la clase de hoy, la lección número 15. Los beneficios de la resurrección. Gozo, paz y vida eterna. Estos tres beneficios. Y hay más beneficios, por supuesto, pero los de la lección de hoy es gozo, como hubo el gozo en María Magdalena, paz, como la paz que Cristo trajo a los discípulos en momentos de angustia, y vida eterna, que es lo que produjo la resurrección de Cristo en la vida del creyente. Aquí vemos que Jesús es la resurrección y la vida. San Juan 11, 25 al 26. San Juan 11, 25 al 26. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El hombre que está muerto espiritualmente vivirá en Cristo si le acepta y le recibe como su único y suficiente Salvador. Usted puede alcanzar la victoria sobre la muerte cuando usted reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y como usted y yo ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces la muerte no tiene potestad sobre nuestras vidas. Vamos a orar, amados hermanos, y que esta lección quede, verdad, grabada en nuestros corazones. La resurrección de nuestra vida, del Señor Jesús en nuestras vidas, trajo beneficios, gozo, paz y vida eterna. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta preciosa y maravillosa hora. Padre Celestial, sabemos que el aguijón de la muerte ya no puede traer dolor, no puede causar ardor eterno en nuestras vidas, porque ahora ese aguijón está clavado ya ahí en la cruz. Señor, en esa cruz, Señor, donde tú diste tu vida por mí,
donde pagaste toda mi deuda, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú estuviste en esa cruz y tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario me ha limpiado de todo pecado. Y tu sangre, Señor, como dice el libro de los Hebreos, me da acceso directo al lugar santísimo. Oh Señor eterno, gracias por ese sacrificio que hiciste tú por la humanidad, y me incluyo yo, Señor, porque a través de tu gracia he sido salvo, no por mis obras, Señor, no por mi comportamiento, sino por tu gracia salvadora, Señor, que ha sido derramada sobre nuestras vidas, Señor eterno. Y Padre mío, en esa cruz del Calvario tú moriste por mí, Señor. Oh Dios eterno, pero fuiste sepultado, pero tu tumba ahora está vacía porque tú has resucitado. Y ahora, Señor, tú vives eternamente y para siempre. Y fuiste a preparar un lugar en aquellas moradas celestiales, para que tu pueblo redimido, la iglesia tuya, que somos nosotros, habitemos esos lugares celestiales, esas moradas celestiales, Señor. Pero mientras aún no llegamos, Señor, tu gozo y tu paz estarán con nosotros sobre esta tierra. Y ya no hay temor en nuestros corazones, ya no hay miedo, Señor, porque ahora tú vives, nuestra esperanza vive. Tú reinas y sabemos que reinaremos contigo eternamente y para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchísimas gracias por haberse conectado y que esta lección quede grabada en nuestros corazones. Que, hermano, traiga esperanza a la lección de hoy en estos tiempos tan difíciles. Mire ese virus que ha causado tanto dolor. Hermanos en Cristo se han ido, pero hermano, ellos están durmiendo. Ellos están en un mejor lugar. Gloria al Señor, que ya pasaron a mejor vida, pero usted y yo no nos desanimemos, que no nos atemorice nada ni nadie, ¿verdad? Que el único terror sea para nosotros pecar. Eso sí sea un terror para nosotros los creyentes. Caer de la gracia del Señor, que sea algo terrible, un terror para nosotros. Para el hombre que no tiene a Cristo, es un terror todo lo que estamos viviendo. Tiene terror a la muerte. Pero para usted y para mí, eso no es terror. Para usted y para mí, el terror sería pecar contra Dios y apartarnos de sus caminos. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que Dios me los guarde. Bendiciones, hermano. Dios me la bendiga. Bendiciones, hermano Nachito, hermana Sandrita, hermano Carmen, hermano Rogelio, bendiciones, hermana Lucy, bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga. Hermano Nacho. Carmen, hermana Bendiga a todos. Oh, bendiciones, hermana Brenda, Bendiga, bendiciones. Baja eso, Dios me los guarde. Hermana Miriam. Dios le bendiga. Ahí estamos en conexión mañana en la oración a las 8. Les bendiga. Amén, gloria al Señor.